De hecho, hay dos tipos de formularios, uno que es un formulario más general y uno que está enfocado a la epilepsia. La epilepsia es uno de los rasgos críticos en esta enfermedad y nosotros estamos muy interesados en acotar qué regiones son las responsables de esta epilepsia. Es bastante compleja, pero bueno, os voy a decir que al final el pronóstico es bastante bueno. Suelen estar bajo un buen control al cabo de los años en la mayor parte de los casos. Cuando llegan los niños a la adolescencia, normalmente incluso algunos no presentan ningún ataque epiléptico en años. ¿Vale? Entonces, el pronóstico es muy bueno, aunque el control a tiempos tempranos sea en algunos casos muy complejo y haya que cambiar muchas veces de fármaco. Pero tener la esperanza de que al final alguno va a funcionar. Entonces, yo creo que el más complejo de rellenar quizás sea el que afecta un poco al tema de los fármacos epilépticos, pero probablemente eso tenéis tanto control más que yo soy biólogo y no soy médico, por tanto vosotros conoceréis más fármacos casi que yo y qué efecto tienen, porque lo estáis sufriendo día a día. A ver, cuando termine de poner esto, ¿no pongo la presentación? Rápidamente. Si no, da igual. ¿Alguien tiene una duda sobre lo que está leyendo de los formularios? Para hacer el estudio genético de la RAI se necesitaría sangre para extraer DNA. Esto es una complejidad añadida porque no sé cómo os movéis vosotros en cada zona de vuestra región habitual de vivienda. Entonces, yo sé que eso es una complicación. Entonces, he traído una alternativa que la estamos probando y puede que funcione o puede que no funcione bien en todos los casos. En cualquier caso, en vuestro sitio habitual, cuando vayáis a pinchar al niño por cualquier analítica, si conseguís que os pinchen para que haga una extracción de ADN, encantados de recibir el ADN. La sangre es mucho más compleja porque tiene que ir en frío, hay que declararlo, es muy complejo. El ADN o el DNA, como nosotros fácilmente le llamamos, una vez extraído lo metemos en una carta, en un sobre y lo mandamos por correo a temperatura ambiente y no pasa nada. Entonces eso sería lo ideal para poder hacer el estudio. Como yo sé que es complejo, porque a veces pinchar a los niños es complicado exclusivamente para ello, vamos a intentar, os voy a proponer dos alternativas. La que creo que va a funcionar más con seguridad es una gota de sangre, bueno, varias gotas de sangre, cuando se pincha con una lanceta tipo a los diabéticos. Yo no sé si eso es factible. Si fuese factible es lo mejor, porque se coge con una lanceta, se pincha el pulgar y se pone sobre un papel que os voy a dar. Se deja secar, se cierra, se envía por correo a la dirección que yo luego os daré, o a través de, pues un poco lo coordina, pues, para que tengáis una dirección para que me llegue a mí. A partir de ahí nosotros extraemos el DNA. Otra opción para aquellos que no crean en lo de la lanceta ni puedan hacerlo de la lanceta es hacerlo con saliva. Como los niños no escupen, porque normalmente lo mejor sería con un kit que se escupe 2 mililitros de saliva y cuesta mucho que escupan, lo que vamos a hacer es que os he traído un hisopo. No sé, debo tener como 20, pero bueno, cualquier hisopo estéril que podáis comprar, no sé si aquí es factible comprarlo en una farmacia, pero si hubiese más personas de las que he traído, más o menos, ¿no? Lo único que hay que hacer es abrirle la boca, enjuagarle bien la boca antes para que no tenga restos de comida cuando no haya comida, y sobre el epitelio interior frotar con el hisopo y ponerlo sobre el papel que os voy a dar, que es el mismo que hacíamos con la lanceta, pero en vez de poner sangre vamos a poner saliva. Al que le parezca más fácil ese, pues lo mismo, varias veces, sobre el mismo círculo varias veces. Y hay 5. Lo interior, sí, pero interior, pero la parte interior, ¿vale? Y la parte interior. Simplemente frotar fuerte y varias veces. Entonces, y lo mismo, se pone sobre el papel.
lo dejáis secar. Esto tranquilamente no tiene que ser hoy, ¿eh? Esto es lo mejor, es que lo hagáis cuando estéis en casa, tranquilamente, lo dejéis secar, lo cerráis el sobre que viene y lo metéis en un sobre normal y por correo me llega en una semana. No, como empecemos a poner que es sangre, que es no sé qué, olvidaros que no llega porque lo retienen siempre en aduanas. Entonces, de esta manera no hay ningún problema. Os voy a enseñar. Os he traído un hisopo, tengo como 19 o así, no sé, porque como sabía que era, como había 15 personas, no sé, yo me dijeron 15, pues he traído unos 20. Este es el hisopo, que está estéril, lo que hay que hacer es abrirlo y coger en el nene y darle por dentro, varias veces sin problema. Y lo vamos a hacer sobre un papel que os voy a dar, ¿vale? Es un papel especial que veis aquí, que cuando se abre tiene como circulitos, ¿vale? ¿Lo veis ahí más o menos todos? Es el que se utilizan para las metabolopatías cuando del recién nacido. No sé si conocéis la prueba del talón. Pues es lo mismo. Cogen, pinchan el talón y ponen una gota de sangre en este papel, en cada uno de los circulitos, ¿vale? Si es saliva, lo que quiero es que cojáis varias veces sobre el mismo círculo 3 o 4 veces. Y los 5 círculos. Se pasan los 5. Sí, tú lo que rebañes, que veas que coge parte del epitelio, lo vas poniendo aquí y se lo dejas secar. Lo dejas así a secar y cuando está seco, se cierra, se tiene una pestañita aquí para dejarlo cerrado, sin tocar mucho la parte del se queda cerrado, se mete en otro sobre, o si lo queréis en un plástico, en un sobre, y se envía en un sobre cerrado a la dirección que yo os pongo, ¿vale? Con tranquilidad. Con la sangre es igual, ¿no? Con la sangre igual, pero lo dejamos secar, pero una gota sobre cada... Si queréis poner más de una gota, tenéis que dejarla secar. Y otro día pincharle otra vez y ponerle más sobre la misma. Con poner las 5 gotas en principio sería suficiente. Pero con saliva prefiero que haya más, ¿vale? Porque se extrae peor porque hay mucha bacteria. Entonces cuesta más extraer el DNA. Y una vez que nos llegue, nosotros haríamos el estudio y os mandaríamos un informe a la dirección de correo electrónico por el cual me haya mandado el formulario si no lo recogemos hoy, o a través de quien lo coordine, porque como todavía estáis aquí en el primer encuentro, no sé quién va a coordinar, no sé si... No sé, la miro a ella porque está hoy como de medio coordinadora, pero no quiero, eso lo decidís vosotros, yo no voy a entrar. Pero yo voy a dejar mi dirección y me lo podéis mandar aquí directamente. Yo sé que los informes se los devolveré a la persona que es responsable del paciente, no a través de la asociación. Si creáis una asociación o creáis un intermediario, ¿vale? Entonces lo haré por correo electrónico y ahí os pondré un poco las instrucciones por lo cual. El diagnóstico está establecido, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Simplemente nos va a ayudar a nosotros a caracterizar mejor los pacientes, porque hay pacientes que son, desde el punto de vista científico, muy interesantes, porque aquellos que son con las pérdidas muy pequeñas nos ayudan a establecer a qué es lo que se pierde a lo que tienen las características físicas que vemos. Entonces a nosotros nos ayuda a la hora de poder evaluar en el futuro a otros pacientes. Esto es la forma de contribuir en la que, bueno, nosotros os ayudamos, no pues haciendo el estudio de forma gratuita. Este estudio es caro aquí, no en España, no es tan caro en España, pero aquí yo no sé, porque como depende de muchos intermediarios y no lo hacen muchos centros, yo sé que es caro, al menos en Iberoamérica, no sé aquí, y bueno, yo me comprometo un poco en función de cómo llegue esta muestra, claro, porque claro, esto no es lo ideal es en una analítica de sangre, pero bueno, sabemos que funciona. Entonces, bueno, alguno de los que nos mandéis a lo mejor no funciona y os pediremos que lo volváis a hacer como podáis, si podemos, os mandaremos otra vez por correo e intentaremos volverlo a hacer.
bueno, no sé si vamos a ser capaces de poner la presentación, pero en cualquier caso no pasa nada, es que no he traído yo mi ordenador. A la hora del seguimiento es muy importante que los médicos conozcan el tamaño de la lesión, porque en ese seguimiento sería necesario hacer ecografías y etcétera, etcétera, para poder hacer una monitorización de la patología. En otro paciente que tenga una alteración mucho más pequeña, a lo mejor no es necesario. ¿Entendéis por lo que estamos trabajando en ello? Pero en términos generales... ¿sí? Vale, así es más fácil. De todo corazón, porque sé pues, lo que estáis pasando, porque... No, yo tengo que venir a un congreso que empieza el lunes, que bueno, estoy aquí con ustedes, tampoco pasa nada. Fijaros, yo lo que siempre me gusta empezar siempre con una reflexión, y es porque probablemente si pregunto a cada uno de ustedes han tardado bastante tiempo en tener un diagnóstico en alguno de los casos. ¿Por qué? Yo hago las reflexiones siempre desde España, porque en España también tenemos problemas. Yo vengo de un centro hospitalario que es enorme, que le tenéis ahí en la foto. Todo eso es el complejo hospitalario donde yo trabajo. Todo esto es varias manzanas, varias cuadras que están aquí. Es uno de los hospitales más grandes y de referencias de Madrid y de toda España. Y bueno, tenemos una unidad de genética muy potente, entonces en nuestro caso no cuenta, pero en la mayor parte de otros hospitales en España pues también pueden tener tantos problemas como pueden tener aquí. O sea que bueno, conozco bien la situación. Entonces, lo que nos falta en España siempre son en los centros públicos, claro, porque nosotros tenemos un buen sistema de salud pública, pero a veces los recursos no llegan a todos por igual. De manera que el personal está siempre bien formado, pero las tecnologías a veces no lo es tanto. Y aquí quiero enlazar un poco con lo que les ofrezco, ¿no? Desde allí y a través de la Asociación de España, el poder completar parte de este estudio. Lo que sí que habrán sufrido es que han tenido que peregrinar muchas veces por muchos sitios hasta que al final han tenido un diagnóstico. Esto seguro que lo acierto, si no en el 90, en el 85 o más para arriba. ¿Y qué es el síndrome de Wolff-Hirschhorn? Pero eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Seguro. Les han contado varias veces. O alguno es nuevo, tan nuevo que no conoce qué es el síndrome. En general, como veis en la diapositiva, lo que se produce es una pérdida de material genético en el extremo corto del brazo, el brazo corto del cromosoma 4. Y dependiendo de lo que se pierda, en teoría, podemos tener un fenotipo, que son las características clínicas que manifiestan nuestros hijos o nuestros familiares, más o menos severas. Por eso ahora muchas veces encontraréis que ya no se llama Wolff-Hirschhorn y también podemos tener monosomía 4P o síndrome de 4P menos, porque volvemos a empezar con la disyuntiva de es aquel que coge la región crítica que estaba descrita para este síndrome y aquellos que son las deleciones más o las pérdidas de material más pequeño, ¿qué pasa con ellos? Pues también son, ¿vale? Entonces hay que hablar de síndrome de 4P menos al menos, ¿vale? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué síndrome de Wolff-Hirschhorn? A ver, Wolff-Hirschhorn fueron los que descubrieron el síndrome. Los clínicos médicos o los del laboratorio se suele poner a veces antes, en los años 80, 90 o antes, se ponían los nombres de los clínicos que descubrían el síndrome. Entonces aquí hay dos que descubrieron, Dr. Wolff y el Dr. Hirschhorn, por eso se pone Wolff-Hirschhorn. Porque Wolff es lobo en inglés. Sí, pero en este caso es el apellido de un investigador o de un clínico que descubrió el síndrome. Nada más. Bueno, fijaros que en la diapositiva que no veis desde atrás hay un montón de características clínicas que van a tener estos pacientes y que por eso los encuadramos dentro de lo que es un síndrome y que es reconocible. Y es reconocible porque hay unas facies típicas, no lo veis desde atrás, pero
Esto que está en rojo rodeado nos dice que son las características que hacen sospechar de un síndrome de Wolff-Ribson cuando vemos al paciente. Y son las facies típicas, que haya habido un retraso de crecimiento pre y postnatal, que haya un retraso del desarrollo psicomotor y déficit cognitivo, que haya epilepsia. Pero ojo, esta epilepsia, como vais a ver después, es muy variada, por tanto a veces pasa desapercibida, porque puede ser ausencias, crisis de ausencias. Hay muchos tipos de epilepsia, muchos tipos de crisis, no solamente tienen que ser convulsivas. Entonces, pero todas están englobadas y todas pueden sufrir en este síndrome. Y hay también otro rasgo que es dificultades para la alimentación. Cuando son pequeños, muchas veces muchos de ellos necesitan sonda. ¿Vale? Entonces, con todos esos rasgos que se dan en casi todos los pacientes, uno tiene que ser capaz de distinguir. Pero por las facies, muchos de los pacientes son descritos. Luego hay otra serie de manifestaciones que ya no ocurren en el 100% de los pacientes. Ocurren entre anomalías cutáneas, citoescoliosis, malformaciones de los cuerpos vertebrales, etcétera, etcétera, entre un 60 y un 70%. Otras que ocurren afectando al sistema nervioso central entre un 75 y un 80%. Luego vamos bajando y podemos encontrar otras que están entre el 25 y el 75, 25 y 75, 50. Hay muchas características, pero esas ya no nos van a ayudar a diagnosticar el síndrome. Nos van a entorpecer la ayuda. Sí, son las primeras que os he dicho, las que, si se cumplen, nos tiene que hacer pensar a los clínicos que estamos ante un síndrome de Wolff-Ribson y pedir el estudio genético adecuado para poder confirmarlo. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando habléis del síndrome de Wolff-Ribson, podéis hablar de características básicas, clínicas, principales o básicas. Y son aquellas que hacen referencia a el fenotipo característico, porque se parecen de alguna manera a lo que es el casco de un guerrero griego antiguo. Y eso es muy peculiar y muy patognomónico de este síndrome. También el retraso de crecimiento, el retraso psicomotor o intelectual y la epilepsia. Esas son las características que en el 80-90% se han considerado como mínimas para diagnosticar un síndrome de Wolff-Ribson. Pero luego ya os he dicho, como hemos visto antes en la otra tabla, que hay un montón de alteraciones oftalmológicas, auditivas, genitourinarias, cardiológicas, óseas, dentarias, inmunológicas y otras manifestaciones neurológicas menos severas. Entonces, entre las causas genéticas que pueden dar lugar a un síndrome de Wolff, fundamentalmente, como ya os he comentado, que el 50 o el 55% de los casos presentan una deleción que se llama pura y de novo, es decir, que no ha sido heredada. Se produce un reordenamiento en una de las divisiones celulares y se pierde un trozo. Se pierde y ya está. Y esto es importante conocerlo porque a efectos del consejo genético que se le tiene que dar a esa pareja, en el caso de que sea de novo, es el mismo riesgo, prácticamente ninguno, el que tiene la población normal, para las próximas embarazos. Pero también, y esto es posible que no lo conozca todo el mundo, y es que un 40 o 45% presentan una trisomía adicional de otro cromosoma. Es mucho el porcentaje, no es habitual, ¿vale? Y además, en esto lo que ocurre es que se pierde el trozo del 4 y es sustituido por un trozo de otro cromosoma adicional que se duplica. Normalmente es muy frecuente con el 8. Y es porque existen unas zonas que son de los receptores olfativos entre el cromosoma 4 y el 8 que son frecuentes que haya recombinaciones. Esto es muy técnico, pero lo que ocurre es que al ser comunes y análogas se confunden entre las que sean el 4 y el 8 y se intermezclan y en esa recombinación se pierde un trozo y se gana el trozo del 8. ¿Vale? Y esto es muy en el caso del 8, pero puede ser el caso del 11, puede ser el caso del 22, puede ser el 20, puede ser lo más frecuente es el 8, porque es el más frecuente. Y me dirán, ¿y por qué el 8? Bueno, no tenemos una razón para eso, yo creo que no es aleatoria. Entonces, ante esa situación es porque existen los receptores que serán los receptores olfativos que están en el 8 y en el 4 tienden a recombinarse más fácilmente que en otros cromosomas. Pero puede ser que el cromosoma 8
y el 4, cuando están separándose, estén próximos y ocurran esas recombinaciones con más frecuencia. Pero también podría ser, y esta es la hipótesis que nosotros estamos trabajando, y por eso necesitamos encontrar más casos con esas duplicaciones adicionales en pacientes, que no sea aleatorio y que por esa alteración produzca una mejora en las características clínicas parciales para alguna de las cosas que os voy a contar luego. Por eso para nosotros es importante el valorar todos los casos, y cuantos más casos haya, más facilidad tendremos. ¿Quieres hacer una pregunta? Que te veo. Sí, no, mi pregunta Sí. era si en esta duplicación, o sea, en esta pérdida que se tiene en el cromosoma 4, y en este caso mi hijo tiene una duplicación en el cromosoma 3, ¿eso empeora o a la vez puede ser que Eso es lo que estamos mejore? intentando valorar. Y entonces en ciertos aspectos creemos que mejora. Pero lo hemos visto más con el 8 que con el 3. Pero claro, casos con el 3 solo tengo uno. Y en este caso sería otro, 2. O sea, no es fácil poder hacer una asociación estadística, que es lo que al final vamos a hacer. Claro. ¿Vale? Para preguntarle, vamos a intentar establecer análisis de regresión para establecer si hay una significancia estadística y podemos llegar a una conclusión para buscarla. Porque si no es como buscar algo como una aguja en un pajar. Que no es tan común tampoco que No, se den estas no. duplicaciones. Lo más frecuente es el 8, después el 11. Y luego hay un pool de diferentes cromosomas que no hay nada en particular uno sobre otro. Hay un porcentaje muy bajo de pacientes que no tienen las deleciones de novo puras ni con translocaciones, sino que tienen unos reordenamientos cromosómicos más complejos. Es decir, pierden un trozo en el 4 e inmediatamente duplican el trozo siguiente. Pero también puede ser que se produzcan un cromosoma en anillo. Y en este cromosoma en anillo también tiene una delección. Lo que pasa es que se produce entre los extremos también, tanto del brazo largo y del brazo corto, y lo que hace para estabilizar ese cromosoma es circularizarlo. Sí. Ella dice el diagnóstico, bueno, es la delección del brazo corto y una inversión pericéntrica del cromosoma 9. Eso es un polimorfismo, algo que tiene mucha población y que en principio no está asociado con nada patogénico. En el 9. 9, no tiene nada que ver con el 4. Y es muy frecuente en la población. Es verdad que esa inversión podría favorecer, por ejemplo, un reordenamiento anómalo en el 9. Podría, pero lo tiene mucha población. Y es que es importante porque a nivel pronóstico parece que cuando hay un número de crisis elevado, en general afecta muy negativamente al desarrollo psicomotor. Hay una pérdida muy fuerte neurocognitiva. Las crisis repetidas y reiteradas son malas para el desarrollo neurocognitivo. Esto lo sabemos. Entonces, se ha hecho mucho esfuerzo en tratar de establecer qué regiones, cuando se pierden, son las que dan lugar a las convulsiones. Lo que pasa es que uno empieza sin categorizar las convulsiones y al final uno tiene que terminar pensando en que tiene que categorizarlas, porque las epilepsias en este síndrome son muy variadas. Y entonces hay que definirlas bien. Por eso os preguntamos en el formulario qué tipo de crisis ha tenido. Si ha tenido más de una o este tipo solo, nos ayuda al poder ubicar con el tamaño que se pierde si hay una correlación estadísticamente significativa con esa región. Por el que veáis un poco la importancia que tiene este tipo de estudios. Nada más. Fijaros que ahí no lo vais a ver, pero yo os lo voy a contar, y es que en estas 3 tablas están categorizadas por el tamaño que se pierde. Si viésemos esta primera tabla, veríamos que hasta 3,5 millones de nucleótidos o de letras que se pierden, aparecen una serie de rasgos en frecuencias que, bueno, pueden ser altas en algunos casos, pero en otros casos, cuando aumentamos la delección, que aquí estaría entre 5 y 18 millones de pares de bases, y aquí por encima de 21 a 25 millones de letras que se pierden, vemos que aquí las frecuencias de aparición por ejemplo, de epilepsia son del 80%. En este caso no caen, porque ya con las delecciones pequeñas tenemos que hay un 96%, 80% y
90, es decir, que no aumentan. Esto quiere decir que los tamaños ya más pequeños, cuando se deleccionan, van a estar implicados en epilepsia. Pero hay otros rasgos como que, por ejemplo, alteraciones congénitas del corazón. Cuando la delección es pequeña, un 2%. Cuando la delección aumenta entre 5 y 18 millones de pares de bases, ya tenemos un aumento al 52%. Y cuando ya son muy grandes las delecciones, tenemos que son 70%. Esto claramente nos está diciendo que el tamaño está afectando a algunos parámetros clínicos que vamos a ver. En este caso, las malformaciones congénitas de corazón. Pero hay otras, por ejemplo, como es pues el labio leporino o las alteraciones renales. En las pequeñas un 2%, que no es fácil que lo entendáis. Cuando subimos a la intermedia, entre 5 y 18 millones, tenemos un 37. Y cuando subimos, tenemos otro 38. Ya no sigue aumentando más, pero a partir de este tamaño, ya el 40% puede tener alteraciones renales. No el 100%, porque puede haber otros factores que modulen, pero esto nos ayuda a encajar en las piezas. Y esto ha hecho que existan esos estudios de correlación, lo que llamamos entre la genética, la cantidad que se pierde, y el fenotipo o las características clínicas que se ven en los pacientes. Eso es el genotipo-fenotipo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este estudio. Sí, por allá va. Mi nieto ¿Sí? nació con labio leporino, bilateral y paladar. Se le hizo cariotipo, dio normal, y el FISH dio positivo con síndrome de Wolff-Hirschhorn, pero habla de una microdelesión. Cuando habla de microdelecciones es porque no se ve en el cariotipo. Ajá. Por eso habla de microdelección. Porque en el cariotipo, si es menor de 5 millones de pares de bases, no se ve. No se puede ver porque no tienes resolución visual. Tiene estudios, el corazón está bien, Claro. pero el riñón izquierdo no se desarrolló y tiene poca función. Sí, esa funciona. Bueno, esto es muy frecuente, ahora os lo voy a comentar porque es cómo tenemos que hacer el diagnóstico. En los rasgos de la cara, fijaros que al final ha habido muchos estudios, incluso de imagen. Se han hecho estudios en 3 dimensiones y hay muchos estudios, y es un síndrome que se ha utilizado para llegar a poner a punto estas técnicas de diagnóstico facial en 3D. Por lo tanto, se ha llegado a establecer que las características faciales se deben a una combinación de múltiples genes perdidos. Y de nuevo apoya la hipótesis de que esto es un verdadero síndrome de genes contiguos, porque no solo depende de aquellos que están en la región crítica, sino los que están alrededor, que están modulando y que todavía a veces no conocemos. Sabemos que cuando se pierde y no sabemos qué gen es el responsable de una determinada patología en la cara, pero los rasgos son muy críticos y muy identificativos del síndrome cuando los tienen. Vamos a ver, ahí veríais lo he sacado de algún artículo que hay de difusión, y este sería un poco el fenotipo facial que tienen muchos de ellos, que se les recordará un poco a vuestros hijos o familiares. Pero lo importante aquí es que, aunque no se va a ver muy bien, cuando tenemos que la delección coge más de 1,6 millones del extremo en adelante, van a desarrollar un fenotipo clásico facial. Pero fijaros, si tenemos delecciones que se llaman parciales o intersticiales porque no llegan hasta el final, pues los fenotipos ya no recuerdan a un síndrome de Wolff y pueden pasar desapercibidos, pero siguen teniendo un síndrome de Wolff. Lo que pasa es que el aspecto facial típico del casco griego no existe y pueden pasar pues por un niño normal, aparentemente sin rasgos dismórficos. Porque fijaros, todos estos deleccionan tanto tamaño como 1,6, pero no lo hace en la parte terminal. Otros que solamente deleccionan en la parte terminal tienen epilepsia, pero fijaros, no se ve bien, pero veréis que son completamente normales. Este de aquí, esta niña de aquí, que también pues no tiene un rasgo de Wolff como típico, pues tiene una delección que llega hasta 1,5.
Si hubiera tenido más de 1,6 probablemente desarrollaría este fenotipo. O sea, que nos está diciendo que en esta zona hay algún gen que está directamente relacionado con el fenotipo facial. Pero puede ser que dependa de la combinación de uno o dos genes. Y eso no es tan fácil a veces. Cuando es claro, depende de uno, si lo quitas, se ve, y si no lo quitas, no se ve. Pues es fácil de decirlo. Y fijaros, estos de aquí que tienen solamente deleccionada la región crítica, que decíamos que ese gen es específico de la parte facial, pues sin embargo, aunque no se ve, perdonadme, no tienen un rasgo fenotípico clásico de Wolff. Y luego, claro, se empezaron a estudiar y viéndose otras regiones que podían estar relacionadas con el lenguaje, y así vamos aprendiendo un poco cada vez más con estos casos. Otros casos que no parecen un Wolff, si os fijáis en este niño no parece un Wolff, y sin embargo tiene en la zona relacionada con la zona crítica una delección que no es muy grande, pero que es intersticial, no es terminal, y que afecta fundamentalmente a ese gen que se llama FGFRL1, que está casi deleccionado en todos los que tengan un fenotipo clásico, va a estar casi deleccionado. Y sin embargo parece que esto lo dan con el lenguaje y un sobrecrecimiento. Hay muchos estudios, entonces es difícil a veces llegar a una conclusión. Se necesitan grandes poblaciones de pacientes para poder extraer conclusiones y encontrar casos de este tipo intersticiales que estén las delecciones dirigidas a una determinada región muy corta, muy pequeña, para que podamos asociar un rasgo fenotipo. Y para eso hay que caracterizar muy bien los pacientes. Por eso os pedimos que rellenéis esas fichas para saber lo que tienen cada uno de los pacientes. Aquí tenéis claramente cómo va variando la apariencia facial en función del tamaño de la delección. Estos serían hasta, otro trabajo, hasta 3,5 millones perdidos del extremo, entre 5 y 18, como hemos visto anteriormente, y por encima de 22. No se ve bien, pero veis que cuando las delecciones son muy grandes, los rasgos dismórficos son muy llamativos. Muy dismórficos, llama la atención. Entonces, los casos cuando hay de rasgos dismórficos muy llamativos, rápidamente hace sospechar a cualquier médico que hay algo sindrómico, y entonces, bueno, se pone en marcha. Pero también cuando hay hipotonía, cuando hay que no comen, y otra serie de factores que hacen que sospechar. Cuando pasan más, porque las delecciones son más pequeñas, pasan más desapercibidos, a lo mejor dan tumor, porque nadie le hace el estudio que tiene que hacerlo, que sería hacer una RAI. Porque si no se coge cuando es pequeño, este rasgo de dismorfia facial se va atenuando con la edad y pasa más desapercibido. Es decir, que ya un genetista clínico, a lo mejor cuando lo ve a una otra determinada edad, no sabe identificarlo como un síndrome de Wolff, salvo que vaya atrás y vea que ha tenido un CIR, que sigue teniendo un CIR, etcétera, etcétera. Pero si la dirección no es clásica, pasa desapercibido completamente. Hay que hacer una RAI. Bueno, esto lo pongo para que veáis que en otras razas pues también se llega a reconocer el síndrome. Hay ciertos rasgos faciales que son clásicos que uno podría ver, a pesar de que es otra raza y no estamos acostumbrados a verlos. Pero fijaros, la nariz, esta negra, hay algunos nos cuesta más, otros nos cuesta menos, pero existe y se reconocen fácilmente. Entonces vamos a pasar rápidamente a los métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos genéticos de confirmación son cariotipo, que todo el mundo probablemente es lo poco que le han hecho, y de ahí han hecho también un FIS. Todos sabéis lo que es un FIS, pero el FIS, el problema que tiene es que no es una tecnología que vaya a ver todos los cromosomas, solo va a ver la zona a la que tenemos sospecha. Es decir, que lo que hacemos es, tenemos un síndrome de Wolff, vamos a ver si esa zona está perdida o está ahí. Y para eso se coge lo que se llama, es un trozo de ADN que se llama sonda, que se marca con fluorescencia, y que si está o no está, se pega o no se pega. Y cuando no se pega, yo miro al microscopio y veo que de los dos cromosomas solo tengo una señal. Uno se ha perdido. Si están los dos, la zona es normal. ¿Qué ocurre? Que si tengo una delección que no está en la zona en la que está diseñada la sonda, me lo como. Por eso hay que hacer una RAI, porque tiene sondas en todos los lados. Entonces, esta técnica también es muy útil, que es el MLPA, pero también es una técnica que va dirigida un poco más que esta,
porque pues, aquí ves 40 sondas a la vez, aquí 1 o 2 o 3 máximo, y aquí 40. Pero tienes que tener la sospecha de ir a buscar lo que crees que ves, o que quieres ver. Si no, tampoco lo ves. Y tenemos el array, los microarrays. Que la ventaja que tiene el microarray es que no solamente va a ver el trozo del 4 que falta, sino que va a ver si existe una ganancia en otro cromosoma o otra pérdida en otro cromosoma que puede ser que dé lugar a que el fenotipo en este caso no encaje y sea mucho más severo. Por eso hay que hacer un array. Esa es la técnica diagnóstica actual aceptada para todos los síndromes de microelección. Y que cuando no se hace, se está haciendo mala praxis. Porque lo que ocurre es que en muchos sitios no hay dinero para hacerla. Y entonces no se ponen en marcha. Pero es lo que todas las guías internacionales recomiendan. Hacer un array. Y después, cuando está confirmado el diagnóstico, hay que hacer FIS a los padres. O cariotipo, si la dirección es muy grande, para descartar que no haya un reordenamiento equilibrado en uno de los padres. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahí tenéis las ventajas de las distintas técnicas, esto no voy a entrar, pero fijaros, en otro trabajo nos decía que aproximadamente la mitad de los casos se podrán reconocer por el cariotipo. Ya estamos perdiendo la otra mitad. Y en la parte de la mitad que diagnostiquemos con el cariotipo, puede ser que estemos perdiendo alguna trisomía adicional, muy pequeña en otro brazo cromosómico, porque no la veamos. Por eso hay que hacer un array. Cuando hacemos el FIS, puede utilizarse si el diagnóstico es sospechado. Y el array mejora el rendimiento diagnóstico, sin lugar a dudas. Por eso vengo a ofrecerlo, porque es que es necesario para caracterizarlos. Bueno, esto es un poco... Fijaros, si vosotros no hicieseis un array, cuando miráis con otras técnicas como el FIS o como el cariotipo, lo que puede llegar a ver es un poco en un bosque las copas y las raíces de los árboles, pero no ves el fondo. Entonces, cuando tú haces el array, lo que ves, ¿qué es? Oh, perdona que se la ha comido. Bueno, el cambio de ordenador. Pero si no sabéis lo que es un array, lo voy a poner aquí. Fijaros la trascendencia que tiene. Básicamente, se llama también cariotipo molecular. Lo vais a encontrar con un cariotipo molecular, porque lo que hace es mirar todo el genoma, pero lo hace a mayor resolución. Y además, va a ser como muchos FIS en el mismo ensayo. De manera que va a mirar todo el genoma, no va a mirar en una sola región como hacía el FIS. Y en términos, para que lo entendáis todos bien, sería como el cambio de un sistema analógico al digital, porque lo bestial es que al final tenemos como una lupa que nos permite ver a mayor resolución lo que está pasando en ese ADN. No es la técnica perfecta ni única, porque tiene una limitación, que es la resolución del array que utilicemos. Entonces, por ejemplo, los casos que tenéis son arrays que se han mandado fuera y que son arrays de bugs, que se llaman. No son de oligos que utilizan sondas más pequeñitas y muchas más sondas. Entonces, son sondas muy grandes. ¿Y qué ocurre? Pues que, a grosso modo, te dicen lo que se pierde, pero no es exacto. Necesitamos rehacerlo en un array mucho mayor de resolución. En el caso de Guillermina, que lo tiene hecho, lo tiene hace 10 años. Claro, por eso que hace 10 años la técnica de array se empezó a utilizar rutinariamente en el 2008. Y es por el motivo hace 8 años, no tanto, o sea, hay mucha poca gente que lo tenga. Por el motivo que usted dice que como que no tenía... La pérdida supone la enfermedad, pero en otros casos puede ser que la tenga y no desarrolle la enfermedad, puesto que es necesario otra alteración, otro hit, otro gol, otra mutación en otro sitio que de momento no la hemos visto. Por ejemplo, en los genes del cáncer de mama, a veces uno sabe que cuando tiene la mutación puede tener un riesgo en uno de los genes en sufrir un cáncer de mama, pero no todos que tienen la mutación lo sufren a corto plazo, a lo mejor lo sufren cuando ya son muy mayores. Y eso no lo conocemos, puede ser un efecto ambiental, de otra enfermedad, de otra alteración genética. Entonces, cuanto más conozcamos del genotipo, más información vamos a poder sacar de los pacientes. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico clínico y lo hemos confirmado, por ejemplo, por array, o por un cariotipo, o por un MDPA, o por un FIS, pero ya os digo que mejor siempre un cromosoma, por un microarray, necesitamos otras pruebas que ya no dependen de los genetistas. Entonces es importante que los especialistas manejen el síndrome, porque es necesario
hacer resonancias para ver si hay alteraciones cerebrales. Es necesario, cuando hay epilepsia, hacer electroencefalogramas. Sí. ¿Cuánta gente aquí tiene resonancia? Bueno, es un buen número, no es el total. No sé cuánta gente hay aquí, ¿15, 20? Bueno, ya no estarán. A ella se la hacen el lunes. Y prueba del sueño también a veces, pues en el sueño, con el sueño. Pero a veces, según el diagnóstico, es necesario hacer un ecocardiograma, estudio neurosensorial, genitourinario, dependiendo del tamaño de esta lesión, puede ser innecesario y otras cosas aconsejables. Cualquier otra prueba adicional que no sea de alguna resonancia. Bueno, la prevalencia de esta enfermedad en general podemos decir que está infradiagnosticada. Estamos mejorando el diagnóstico, pero tenemos dos factores, y es toda esta dificultad para detectar la dirección por cariotipo, que solamente vamos a ver el 50% en el mejor de los casos, y vamos a estar perdiendo el otro 50% de los que tienen las trisomías, porque no las van a ver. Y la variabilidad que tienen de expresión clínica. No todos los pacientes son iguales. Incluso si comparamos los mismos tamaños, a veces tenemos diferencias, y es que no podemos descartar que exista otra alteración que no hayamos encontrado ni siquiera con el array. Importante, se puede hacer diagnóstico prenatal, ¿vale? Hay diagnóstico prenatal. De hecho, recientemente tenemos un caso que nos ha llegado de un tercer embarazo, con una historia de una muerte fetal, una muerte al recién nacido o muerte fetal a las 30 semanas y un aborto espontáneo, y este caso en el que empezaron a ver los ginecólogos que existía un CIR severo y precoz por la ecografía. Sí. A mí me lo diagnosticaron en el 6º mes de embarazo. Y cuando ella nació, le sacaron sangre para confirmarlo. Lo ideal es que estamos hablando de la semana 12 en España. Aquí no conozco exactamente cuál es la legislación de interrupción de embarazo, entonces no hay. Pero bueno, sabéis que se puede hacer. Quiere decir que en ciertos países, cuando hay una alteración genética, se permite la interrupción. Bueno, en España es hasta la semana 22 ahora mismo. Y entonces claramente lo que se veía es que tenía una fascia anómala, porque tenía una microretrografia, como la mandíbula metida hacia adentro. También tenía la ausencia del hueso nasal, es que eso, claro, el tamaño de los fémures bastante más pequeño, y aparte alguna sospecha de anomalía cardíaca, con lo cual nosotros en nuestro protocolo hacemos un array a los casos con alteraciones ecográficas cuando se hace una miocentesis o una cordocentesis. Hacemos un array a esas muestras y establecimos que tenía una deleción muy grande, de en torno a 22 millones de nucleótidos, pero lo tenía en mosaico. Esto no sé si a alguno os ha pasado. Mosaico quiere decir que no todas las células portan la delección, que tiene una mezcla de células con la delección y células normales. Por eso ha llegado ahí, si no sería casi inviable en muchos de los casos. Pero esto lo que hace es el mosaico. No, lo que tienen es que unas células tienen la delección y otras no la tienen. Son normales. Te faltan, y dependiendo de cuánto sea más ese mosaico el que no la tiene, pues más muestra los rasgos, no los muestra. Bueno, el diagnóstico, en el diagnóstico el reto es la variabilidad que tienen los pacientes. Esto es en términos genéticos es muy frecuente, y a nosotros nos genera mucho problema a la hora de... ¿Eso? Me da como el de apagar y encender. Bueno,
Bueno, esto no voy a entrar porque es un poco complicado, pero para que sepáis. Lo importante de lo que llamamos grandes cohortes es que para nosotros caracterizar bien la enfermedad necesitamos cohortes de pacientes. O sea, vosotros me hacéis un favor, yo os hago un favor a vosotros también, a la hora. Entonces, esto que debería ser lo que se tiene que hacer, yo sé que no se hace y por eso os lo venimos a ofrecer. Porque es importante el caracterizar bien lo que se pierde y si hay otras cosas adicionales. Por eso siempre os doy las gracias. Como asociación podríamos pedir, por ejemplo, un centro importante de Garrahan. Ellos hagan una RAI. El Hospital Garrahan va a empezar a hacer los arrays, pero todavía no tiene las máquinas, pero no han empezado todavía, creo que a formarse, están empezando ahora. Yo voy a tener entrevistas con ellos, entonces bueno, pues también los conozco. Y en cualquier caso, si alguien va al Garrahan, se pincha y quiere a través de ellos enviarme el ADN, van a colaborar conmigo en enviármelo y no hay ningún problema. Pero el Garrahan va a empezar a hacer los estudios ahora mismo. No hay nadie que lo haga en Argentina. Sí, hay gente que lo hace en Argentina, cobrando. Y al margen de esto, yo no sé si es... Los centros que hay están empezando ahora mismo, sí podrían hacerlo. O sea, este estudio es del 2008 y acá todavía no se hace. Ni aquí, ni en muchos sitios en España. O sea, que no crean que va tan diferente. Yo tengo un hijo de 39 años con síndrome de Wolf. Sí. ¿Qué me aclararía a mí el hacer este análisis? Que ver, el síndrome de Wolf ya está diagnosticado, obviamente. En un paciente ya bastante mayor, lo único que nos hace es aportarnos información si adicionalmente existe una trisomía en otro cromosoma. Sí, acá está, con el 8. Con el 8. Esos casos a nosotros nos interesan desde el punto de caracterizar bien esa entidad, porque mucha gente considera que es una entidad diferente dentro del Wolf. ¿Por qué? Porque es lo que decía, porque a veces pueden mejorar o pueden empeorar, pero qué mejoran y qué empeoran es lo que estamos viendo. O sea, a partir del análisis se puede llegar a saber... Se pueden meter en el conjunto de la población y establecer relaciones estadísticamente significativas. Aportarle no le va a aportar nada nuevo, salvo que se defina bien qué es lo que se pierde, porque con el cariotipo, si es muy grande, es grande, pero no te dice todo lo que se pierde, y a veces pues puede ser interesante conocerlo, pero no va a cambiar el diagnóstico, porque ya no lo ha hecho en 39 años. Claro, no le va a cambiar el diagnóstico porque en 39 años ya le habrán hecho todas las pruebas que le tendrían que hacer. No, todo esto nuevo que tú dices, no. No, claro, pero porque ya no lo hacen. Tampoco se le hizo. No hicieron, no, vale. Pero en realidad porque los genetistas es como que ya detectaron y fue. El problema es que los genetistas tienen mucho trabajo y las técnicas de hoy ya no vale lo que se hacía el cariotipo antes. No vale, no es suficiente. Ahora hay que hacer un array y después del array vemos lo que podemos hacer. Pero ya no vale el cariotipo solo. ¿Qué justificaría entonces pedir que a uno El problema es que la orden del array? lo pueden poner, pero si no lo hacen, no se lo van a hacer, porque si hay que pagarlo, es difícil. Si se hace, Las sociales lo cubren. en algunos casos. En la mayoría. Pero algo que- Por eso, lo puede pedir para justificarse al hacerlo. Sí, bueno, en mala praxis, en teoría. Si no pueden hacerlo porque no tienen las máquinas ni la especialización, Pero se vulneran los derechos del niño también. Y se podría, las obras sociales tendrían que cubrirlo. pero a todos los niveles el gol estándar del diagnóstico genético es el cariotipo todavía en muchos sitios. Entonces, mientras eso no cambie, no tiene jurisprudencia. Pero si hay algo superador a eso, el niño tendría derecho a, por lo menos en Argentina, que la salud es pública. Claro. Podría pedirlo. Claro, podrías tú sugerir ir a tu hospital y decir, yo quiero que me hagan un array. Y Cualquier va a decir, niño de todo no le tipo podemos hacer un array. tiene el mismo derecho de poder Sí. tener la mejor tecnología. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, claro. Claro, el tema es que lo manden. Si lo tienen que pagar, ya se frenan. Si lo tienen que hacer in situ, porque lo hacen, no hay ningún problema, que lo hagan. Y el enviado desde, o sea, del Hospital Garrahan hacia España, las muestras, tienen costo.
¿Cómo es el tema del enviado de la muestra? El enviado de la muestra es que si se saca sangre, se extrae el ADN, que eso lo hace un hospital normal, habitual, como el Garrahan. La pediatra de la nena e informarle que quiero que le saque muestra y tienes que hablar con él. Lo ideal es que hables con el genetista y que el genetista le pinche, saque el ADN y le haga un array. Si ustedes quieren participar en el estudio que nosotros tenemos, en ese caso lo que tiene que hacer el Garrahan es mandarnos el ADN con vuestra autorización. Claro, por ejemplo, yo no soy de Capital, pero nosotros venimos de Olavarría. Hay un hospital muy bueno, que es de salud pediátrico, que es bueno y es burocrático, vamos a ser sinceros. Que sí, tenés posibilidad de tocar un intendente, ¿entendés? De pinchar y bueno, si se puede... Lo que ocurre es que nosotros no podemos afrontar el costo porque lo paran en aduana. Claro. Para mí es mucho más fácil que lo envíen por correo ordinario, en un sobre acolchado, dentro de un folio, se dobla el folio, se pega en el folio, se dobla el folio, se mete en un sobre acolchado y en correo regular. La consulta era de si no, hay que pedir autorización y se queda en aduana, para que pase la aduana. Yo no lo puedo recibir, salvo que pague 300 euros o 400 euros. Yo puedo hacer el estudio, pero no puedo afrontar el pago de la aduana. Sí, yo os doy la dirección. Entonces, que se puede hacer en el Garrahan, se podrá hacer en el futuro. Todavía están formándose, pero lo podrán hacer. Pero no harán este estudio. Harán la extracción y harán el array, pero no podrán hacer el estudio porque nosotros tenemos muchos pacientes para sacar las conclusiones. Pero si ellos quieren colaborar y me pueden mandar la muestra, me la van a mandar, porque a mí me mandan mucho del Garrahan para colaborar en el estudio, no tengo ningún problema. De hecho, todavía tienen las máquinas y no pueden correr los arrays porque no tienen dinero para comprar los fungibles. Claro. De las máquinas están hace un año, todavía no las han puesto en marcha. Es un tema burocrático. Y yo conozco lo que es Argentina. ¿Y con algún médico particular el Garrahan trabaja? Los genetistas. Pues cualquiera, sí. Doctor Obregón. Sí, doctor Obregón nos conoce. Si ustedes les pinchan al doctor Obregón, le dicen que le van a mandar para trabajar en un estudio, se pondrá en contacto conmigo y nos mandará sin problema las muestras. La manda ella. No, ya sería un análisis de sangre, porque es mejor para poder hacer el estudio. Porque surgió el tema con Guillermina, hace poco yo me enteré que tenía una ganancia en el 22, en el par 22. Entonces la pediatra me dijo que vaya a hablar con Cristina Obregón para rever su caso y hacer un nuevo microarray. Porque Guille lo tiene, pero es más viejo que... Si lo hicieron afuera, Sí, en Baylor. En Baylor, sí. Vale, bueno, es simplemente... Entonces yo directamente le puedo buscar con Cristina Obregón y... Sí, es más fácil para el niño porque la van a pinchar. Que para otra cosa, pues aprovechamos que lo pinchan. Y eso es el mejor, porque el ADN que se obtiene del tubo de sangre es mejor. Esto es, podemos extraerlo, pero no garantizo que salga al 100%. Yo quiero enviarle la información. ¿Lo hago en el sobre o mejor voy al Garrahan? Lo que ustedes quieran. El Garrahan va a tardar un poco más, porque cuando ustedes hacen el eso es independiente. Para nosotros tener el ADN. El ADN extraído de una sangre. Si pueden contactar con el Garrahan, sí. Sin lugar a dudas, el análisis de sangre, el ADN que se obtiene va a ser mayor cantidad, mejor calidad que lo que vamos a obtener ahí. Pero ahí puede valer. Y si no se vuelve a repetir como le dije al principio. Y si no se vuelve a repetir. Yo he traído esta opción porque me parecía que era la más fácil sin tener coste.
Porque yo entiendo que si pinchan o sea, pinchar es siempre traumático. Pinchar a un niño siempre es traumático, y más cuando tiene un síndrome. Pero se tiene que utilizar cualquier otro estudio que le vayan a hacer, una analítica de seguimiento y tal. Se pincha, lo advierten y les traen para hacer ADN, porque el tubo es diferente, lo tienen que advertir. Porque el tubo es muy diferente. EDDA. Es un tubo diferente. ¿Esta muestra la tomara con el churro antes de que vos te vayas? ¿Se lo podés llevar en la valija o hay que hacerlo así o sí por correo? Sí, podríamos hacerlo, llevarla yo mañana, claro. Yo voy a estar aquí hasta el jueves. Porque también que no sea ultra, o sea... Pero yo no les quería meter prisa. O sea, podemos darle a usted la muestra de sangre directo. No, la muestra de sangre es un problema porque la muestra de sangre es más fácil que se la dejen al Garrahan. Esto sí. Ah, bueno. Los que no tenemos edad de Garrahan, ¿qué hacemos? Se consigue que otro hospital... Fijaros, con ese tipo de estudios que hacemos, las correlaciones genotipos, hay muchos trabajos ya que nos están acotando qué zonas pueden estar relacionadas. Esto es el extremo terminal del brazo corto del cromosoma 4. Aquí están representados hasta 6 millones, 6 megabases, 6 millones de pares de bases perdidos. ¿Y veis cómo están generando zonas relacionadas? Pues fijaros, el hipospadias, toda esta zona, el labio leporino, la escala típica en toda esta zona entre 2 y 3, es decir, que si tuviésemos algún niño que tuviese una dirección que solo coge de aquí a aquí, pues a lo mejor no tiene que tener esto, que es lo más normal. Y para esto sirven estos estudios. Y así vamos acotando con los casos, cuantos más casos mejor, cuantos más casos de 8P, 4P, puedo ver si esto tiene una implicación de mejora a corto o a largo plazo o no la tiene. Yo creo que la tiene. Y os voy a decir en dónde. Yo no sé, ¿es su nieto? Mi hijo. Su hijo, perdón. ¿Ha tenido crisis? Hasta los 20. Luego, Digamos, hasta los 6. Después hubo un intento y después la medicación que tomaba no le hizo efecto, volvió a tener y ya a los 22 no tomó más anticonvulsivos. es un ejemplo de que la epilepsia al final No, la epilepsia pasa. se termina. Sí. Es difícil de controlar en muchos casos, pero al final se termina. En el caso no le han hecho FIS, me ha dicho, no le han hecho una RAI, le hicieron un cariotipo. Por lo tanto tiene que ser una deleción grande. Él tiene Pero en 40 los... años. Tiene 40 años. Claro, pero en los casos que la deleción no es tan grande y tiene un 8P con unos tamaños en concreto, estamos viendo que hay zonas de la epilepsia que mejoran. Hay tipos de epilepsia que Él tiene 4 y 8 veces, las dos cosas. sí, pero el tamaño del 4P es grande. Heredado de mí. Pero usted es equilibrada, no tiene pérdida de nada, por eso no manifiesta la enfermedad. No. Y tengo 2 hijos más. La mayor tiene trisomía del 8. Claro, es que usted le puede dar la pérdida o la ganancia. Y la más chica, que es normal, está compensada como en mi caso. Y ella fue mamá y le hicieron estudios genéticos. Y es normal. No, la nena también es tiene? portadora. Pero nació normal. Pero no es normal, bueno, suerte. La epilepsia. Lo que se está viendo cada vez más es que antes en la zona esta es la zona esta que veis aquí, del extremo, ampliada en esta parte. Entonces cuando tenemos los pacientes, lo que vemos es que al final se están acotando regiones que tenían que ver con la epilepsia. Inicialmente, hasta hace un par de años, creíamos que solamente cuando se alteraba o se perdía un gen en esta región, ya teníamos epilepsia. Pero ha empezado a encontrarnos casos de Wolf con deleciones más pequeñas que cogen aquí y no tienen epilepsia, y otros que cogen por aquí y tienen epilepsia. Entonces, esos casos hacen que se revisen estas regiones, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero con otros pacientes españoles. Y puede ser que tengamos casos diferentes. De manera que lo que están viendo ahora mismo es que ya no hay 2 regiones, ahora hay 4. Pero todas en el extremo más terminal. Por eso es un síndrome de genes contiguos, porque la epilepsia no va a depender de esas regiones críticas que hablábamos al principio, va a depender de un montón de regiones que están hacia el extremo terminal. Y lo peor de todo es que no parece claro que sea
Si se pierde este gen, ya tienen epilepsia. Es cuando se pierde este, más este, o a lo mejor más este, y no sabemos algún otro más allá. Esa es la diferencia. Con eso que queremos es tener esos casos para poder definir bien otros genes que están en otras regiones más no tan terminales, que también están influyendo en las epilepsias. Porque la epilepsia es un rasgo crítico en este síndrome de las primeras edades.